Estamos en el tema 5 del curso El multiculturalismo de debate. Hoy vamos a tratar la cuestión de las minorías nacionales. En primer lugar, vamos a hacer una reflexión sobre el concepto de minoría que ya hemos visto en una sesión anterior, que cómo se aplica a los diferentes colectivos, a las diferentes minorías culturales. En primer lugar, me referiré a los pueblos indígenas. Es muy interesante porque los pueblos indígenas no quieren ser considerados minorías indígenas, sino quieren ser considerados pueblos. Y en derecho internacional se les reconoce como pueblos indígenas. Los inmigrantes no veréis en derecho internacional y no veréis propiamente la expresión minorías inmigrantes, porque desde el punto de vista del derecho internacional no reúnen los requisitos del concepto de minoría. Es decir, las definiciones que se dan de derecho internacional, una minoría son los nacionales de un país que se encuentran en una situación de inferioridad o una situación de subordinación, de discriminación en un determinado territorio. Por tanto, son los nacionales de un país, no son los inmigrantes. Y por último, el término minorías nacionales, que es lo que vamos a ver hoy, pues se utiliza en derecho internacional, tiene su recorrido, digamos, pero los defensores o aquellos que defienden los derechos de las minorías nacionales también reivindican para ellos el concepto de pueblo o de nación, que es mucho más fuerte desde el punto de vista jurídico, y desde el punto de vista del Estado-nación, pues hay Estados-nación que no reconocen formalmente desde el punto de vista del derecho internacional que tengan minorías nacionales en su interior, sino más bien consideran que son un Estado unitario o no reconocen este tipo de pluralismo, ¿no? Bueno, esto lo vamos a ver a continuación. Pero lo que quiero decir con todo esto es que el concepto de minoría son minorías culturales, pero ni las minorías nacionales, ni los pueblos indígenas, ni los inmigrantes les gusta utilizar el término minoría. Eso es lo que o les gusta o al final se utiliza, ¿no? Bueno, vamos a la cuestión de los derechos. Como vimos, el tema de los derechos colectivos, según qué implica, pueden ser derechos de autogobierno, de representación o poliétnicos. De autogobierno son los derechos políticos, de representación son los derechos de representación en los órganos centrales, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional o, por ejemplo, las candidaturas indígenas, las circunscripciones indígenas en América Latina. Y poliétnicos son los derechos de acomodación, por ejemplo, pues votar en las papeletas del idioma, o el tema de la festividad los domingos, o el tema de las carnicerías kosher y ala, todo este tipo, o el tema del velo islámico, el tema de las acomodaciones razonables, este tipo de cuestiones, ¿no? Sería la acomodación poliétnica. Pues bien, hay estados multinacionales o plurinacionales y estados poliétnicos. Aquí la reflexión a hacer es que casi, bueno, esto es una generalización, pero generalmente los estados son plurinacionales. Y suelen ser también poliétnicos. Es decir, hay una gran diversidad y los estados-nación uninacionales pues pueden darse, pero son minoría, digamos, son los menos. Se suelen dar variadas situaciones y es bastante habitual que haya estados multinacionales. Por eso lo que se sostiene en esta literatura es que la solución más habitual a los problemas de acomodación de estas minorías nacionales es el federalismo. Distintas versiones del federalismo.
Bien, vamos a tratar una cuestión que la va a tratar el grupo que va a exponer hoy, que es una cuestión para que reflexionéis. La hemos visto en el tema de los derechos colectivos y que es bastante interesante, que es la siguiente. ¿Cuál es la tensión entre los derechos de los inmigrantes y los derechos de la minoría nacional? Esto lo vimos en las protecciones externas de Química, que eran medidas para proteger al grupo frente a otros grupos y, por ejemplo, suponían que los hijos de los inmigrantes tenían que estudiar en francés y necesariamente en francés, no podían estudiar en inglés. Esto es una medida colectiva para proteger una cultura que va en contra de los derechos individuales y que hay personas desde el liberalismo y personas desde los derechos individuales que consideran que esto es pues contrario a los derechos, contrario a sus derechos, porque ellos tienen libertad de elección para elegir la educación de sus hijos. Eso tampoco hace falta irse al Quebec. Esto es el sistema de inmersión lingüística en Cataluña, pero en Cataluña y en Galicia y creo que en Valencia también se sigue un sistema parecido. En Euskadi es un sistema en parte distinto porque se eligen, digamos, grupos, se eligen líneas con una lengua vehicular distinta. Os quiero plantear, ¿qué os parece? ¿Quién tiene prioridad en este caso? ¿O qué os parece? ¿Está justificada una medida colectiva para proteger la lengua? ¿O se tienen que proteger los derechos individuales de los padres y de los hijos en todo caso y ellos tienen derecho de elección? Adelante, Sara. A ver, pues yo creo que sí que es muy importante que cada persona pueda elegir qué idioma quiere hablar, pero si tú perteneces a una nación y quieres comunicarte con el resto de personas, bueno, una nación o un estado dentro del estado, como que realmente es necesario que sepas esa lengua, ¿no? Para poder comunicarte con ellos y que todo el mundo, o sea, y propagar esa lengua como parte del patrimonio de ese estado. Pero claro, luego también está que cada uno puede hablar lo que quiera. O sea, como que se tiene que priorizar enseñar esa lengua, aunque también se pueda dar la opción de hablar las lenguas que cada persona quiera. Ese es mi punto de vista, que no sé si es, que no sé si va por donde tú quieres ir. Ah, no, no, no. Podéis opinar lo que queráis. No, eso sois completamente libres para opinar. Pues eso es Eh, lo que opino. bien, 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 bien. Yo creo que, por un lado, o sea, creo que lo has planteado bien. Por un lado, la diversidad lingüística o la diversidad... hay, por ejemplo, un debate en Estados Unidos sobre el inglés y el castellano, ¿no? Que eso lo veremos en el tema de la inmigración, que una de las paradojas de la inmigración, ¿no? Entonces, en Estados Unidos hay una campaña de English Only. English Only. Y entonces, claro, hubo un escritor mexicano, Fuentes, que dijo, el monolingüismo se cura con el bilingüismo, o sea, se cura con hablando más lenguas. Entonces, yo creo que las lenguas, es bueno conocer muchas lenguas y es bueno estudiar en muchas lenguas. Y que la regla tiene que ser la regla de la moderación, ¿no? Eh, entonces, el resultado final tiene que ser que las personas sean capaces de expresarse en un idioma, en el otro y en el otro. O sea, cuantas más lenguas podamos dominar, mejor. Es el objetivo de la educación, ¿no? Entonces, por un lado, los argumentos que se dan en este debate es que la lengua funciona como un ascensor social.
Es decir, que si hay inmersión lingüística, por ejemplo, las personas de pocos recursos o que van a escuelas peores, que suele tener un origen social o un origen... esas personas, si estudian en el idioma de la minoría nacional, el día de mañana tendrán más posibilidades de tener un trabajo, de integrarse, de estar en la sociedad y de... Eso es lo que se suele decir. Lo que ocurre, por ejemplo, en Cataluña, es que la inmersión lingüística ocurre en la escuela pública, pero la inmersión lingüística no ocurre en los colegios privados. En los colegios privados se suele hacer un tercio de inglés, un tercio de castellano, un tercio de catalán, ¿no? O se suele hacer otra combinación distinta de idiomas, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa para reflexionar. Yo no tengo del todo las ideas claras. Creo que hay argumentos buenos de una parte y de otra. Creo que el argumento colectivo de mantener una lengua y de que tenga una protección especial está bien, pero no sé si el extremo es que todas las asignaturas se expliquen en esa lengua y que el castellano, por ejemplo, o el inglés solo sea considerado una lengua extranjera. Eso me parece un extremo que no es adecuado. El castellano, por muchas razones, debería tener más presencia que no simplemente las horas que pueda tener el inglés o al menos tener más horas inglés y más horas castellano, ¿no? Un tercio, un tercio, un tercio puede ser una buena proporción. Bueno, estas son opiniones personales, ¿eh? No es una posición académica, ¿no? Pero bueno, lo que me interesa de este punto es que veáis que los derechos de las minorías nacionales a veces están en contradicción con los derechos de los inmigrantes, ¿no? Bien, ¿qué pasa con el sistema de las autonomías? Pues que es un sistema peculiar, no es un sistema propiamente federal. Ahora vamos a ver los diferentes modelos federales que pueden haber. Más bien es un sistema regional con criterios federales, con algunas cuestiones federales y, según algunos, no ha reconocido la plurinacionalidad en el Estado español. A ver, ¿esto qué quiere decir? Pues digamos que la Constitución fue un pacto y el pacto al que se llegó fue el reconocimiento de las nacionalidades y regiones. Y eso está en la Constitución. Sin embargo, en España no es Francia. Francia hubo un proceso de construcción nacional y hay un Estado unitario y un Estado unitario centralista y ahora se va descentralizando un poco, pero todo el mundo tiene claro que están en un Estado unitario que es Francia, que la capital es París y que cómo se distribuye el poder. En cambio, en España, por la historia, pues hay diferentes narrativas de lo que es España y pues hay diferentes nacionalismos en Cataluña, en Euskadi, en Galicia y ahora crecientemente hay nacionalismos en otras regiones, en otros lugares. Y el acuerdo constitucional fue la expresión nación de naciones. España es una nación de naciones. Esto quizá lo habéis escuchado alguna vez. ¿Qué quiere decir? Que España es una nación política, jurídica, en la que se reconocen naciones culturales, lingüísticas, religiosas o naciones que no son ni jurídicas ni políticas. Y eso es lo que se entendía por nacionalidades en la Constitución. Por eso ahora que se pone en cuestión el tema de la transición, pues se dice que en aquel momento se llegó a una serie de acuerdos porque se tenían miedos a determinados colectivos de la época, ¿no? ¿Habéis entendido lo que he explicado? ¿Seguís mi explicación?
Vale. Entonces, modelos federales. ¿Qué es el federalismo? Federalismo quiere decir pacto. Sí, lo de nación de naciones es lo siguiente. El modelo, el pacto que hubo en la Constitución española del 78 es un modelo que se llama nación de naciones. España es una nación política jurídica, o sea, es una nación con soberanía que incluye dentro de sí unas naciones lingüísticas, culturales, unas naciones básicamente que no son políticas ni jurídicas y que no tienen soberanía, que son Cataluña, no se identifican, pero que son Cataluña, Euskadi, Galicia, en principio, luego pueden incluirse más, que son lo que la Constitución habla de nacionalidades, pero que en el proyecto, en el proceso constitucional, en el proceso constituyente, se acuñó la expresión nación de naciones, es decir, la nación española acoge las naciones culturales que son Cataluña, Euskadi y Galicia. Esa es la idea. Ahora lo entendéis, ¿no? Vale. Entonces, federalismo. Federalismo quiere decir pacto. Pero modelos federales hay de dos tipos, simétrico y asimétrico. El modelo simétrico es Estados Unidos y Alemania. A ver, esto os lo voy a explicar con las películas, porque aparte de que sois de comunicación audiovisual, creo que es muy claro, ¿no? Las típicas películas de gángsters o las típicas películas de acción o thrillers o así que dice hemos de pasar la frontera del Estado para que no nos castiguen, ¿no? Esto lo habéis visto, supongo, alguna vez, ¿no? Hemos de pasar las fronteras del Estado para que no nos castiguen. Las fronteras del Estado de, de, de Estados Unidos. Vale, ¿eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es que yo qué sé, Arkansas tiene unas leyes penales y Texas tiene otras leyes penales. Que lo que rige en un estado de Estados Unidos es distinto de lo que rige en otro estado de Estados Unidos. Y entonces, hay dos niveles. El nivel federal, que sería lo que ahora es Biden y antes era Trump, es decir, el gobierno federal, que es el gobierno de todo Estados Unidos, y el gobierno de un estado, pues por ejemplo Arkansas o por ejemplo Texas, en ese estado pueden tener pueden regular una serie de competencias. Eso está distribuido entre el poder federal y el poder estatal, y entonces dicen, el poder federal tiene que dedicarse a la defensa, a las relaciones exteriores, la justicia, yo qué sé, la sanidad a determinado nivel, lo que sea. Y en cambio, el poder estatal tiene que dedicarse a cuestiones más concretas, más cercanas a los ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, siguiendo con las películas, sabéis que Schwarzenegger fue gobernador de, si no me equivoco, de Los Ángeles, que por cierto lo dejó en quiebra. Eh, California, perdón, sí, claro, California es el estado, tienes razón. Sí, eh, eh, que por cierto lo dejó en quiebra, ¿no? Pues, bueno, ¿qué quiero decir con esto? Vale, que Alemania tiene un sistema parecido, un sistema, los Landers son los estados y luego está el estado federal. El estado federal es Merkel, ¿no? Merkel, bueno, que digamos que es el gobierno que se encarga de la defensa, que se encarga de la política exterior, que se encarga de las grandes cuestiones, y hay una distribución de competencias, y aquí lo importante es lo siguiente, por eso es simétrico. Todos los estados tienen las mismas competencias y tienen la misma relación con el Estado federal. Ese es el Estado simétrico, Estado federal simétrico. Es decir, se dice, los landers tendrán estas competencias y el Estado federal tendrá estas competencias. Y la cuestión de Alemania es una nación o son varias naciones, eso no está en cuestión, porque ahí está claro que el Estado-nación es Alemania y nadie lo pone en duda. En cambio, el federalismo asimétrico
es una denominación que en España tuvo cierto éxito en los años 90 y que el ejemplo sería Canadá. Canadá, por la cuestión del Quebec, lo que sería el federalismo asimétrico sería intentar acomodar las diferencias plurinacionales. Es decir, si hay una minoría nacional, como es el caso del Quebec, se intentaría establecer una serie de medidas que acomodaran esa diferencia y se establecerían una serie de medidas para diferenciar los diferentes colectivos que hay en el país. Por ejemplo, Canadá es un país muy interesante desde el punto de vista del pluralismo cultural porque hay inmigrantes, pueblos indígenas y minorías nacionales. Entonces tienen que, pues, regular todo de una manera pues muy, muy adecuada para que funcione, ¿no? Bueno, después, otra cuestión que creo que es importante para la explicación que va a venir después, lo que pone aquí de la descentralización administrativa no es igual que autonomía política. Esto os lo voy a explicar con el fútbol. Digamos que vamos a comparar Reino Unido. Sí, Rebeca, es asimétrico porque Quebec tiene unas medidas para reconocer la plurinacionalidad de Quebec distintas de una región normal. Es decir, a Quebec se reconoce como sociedad distinta, se le permite la inmersión lingüística en francés, se le permiten toda una serie de cuestiones, entonces es asimétrico. En el caso de Estados Unidos y Alemania es simétrico porque la distribución de competencias entre el Estado y los landers o entre el Estado federal y el Estado y los estados pues es simétrico, tienen la misma, son iguales para todos los estados. No hay diferencias entre California y Arkansas en distribución de competencias. Pues lo que os decía, vamos a explicar una cosa de fútbol. Reino Unido tiene 3 selecciones. La selección de Escocia, la selección de Inglaterra y la selección de Gales. España tiene la selección de España. Me estoy refiriendo a selecciones oficiales. ¿Qué quiere decir eso? Que la unidad política en España es España. Aunque hay reivindicaciones para que se reconozcan otras selecciones oficiales, pero desde el punto de vista político, España es un Estado unitario, descentralizado administrativamente y en parte políticamente, pero es un Estado unitario. Reino Unido no es un Estado unitario, sino que son varios estados que se unieron y que políticamente están divididos, pero esto es una cuestión que se explica por la historia de Reino Unido y por la historia de España. ¿Se entiende esto? Vale. Entonces, aquí el punto clave para entenderlo y para ver el problema o de dónde vienen los problemas de España es lo siguiente. En Reino Unido, lo que os contaba, Reino Unido tiene 3 selecciones, Gales, Escocia e Inglaterra. No solo tiene 3 selecciones, sino que tiene reconocido desde fuera, se le ve como 3 unidades distintas, 3 unidades políticas distintas, que están unidas en la Gran Bretaña o que están unidas en el Reino Unido, digamos, en una unidad política mayor, pero que por su historia estas 3 unidades políticas están separadas y hay 3 selecciones distintas y nadie lo pone en cuestión, que hay 3 selecciones deportivas distintas y que hay 3 parlamentos distintos. En España, desde fuera, es un Estado unitario descentralizado administrativamente y en parte políticamente. Pero lo que quiero decir, que aquí es el punto importante para que lo retengáis, es que la descentralización administrativa, es decir, que el Estado central no gestione las competencias, sino que lo gestionen las autonomías, no tiene que ver con el reconocimiento de la autonomía política
o con el reconocimiento de los derechos colectivos políticos o con el reconocimiento sí, de la autonomía política, de los derechos de autogobierno políticos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que España, desde fuera, es un Estado unitario, descentralizado administrativamente, con cierta autonomía política, pero no está dividido, digamos, no está tan dividido como lo está Reino Unido. ¿Se entiende esto? Vamos a seguir explicando cosas y creo que lo vais a seguir entendiendo más. Bien, efectivamente, aquí. ¿Cuáles las posibilidades de futuro para España? Recentralización. Pues hay determinados partidos que quieren volver al sistema de provincias o quieren volver a un sistema de un Estado unitario regional. El sistema unitario regional, pues es lo que funciona en Francia, ¿no? Otra posibilidad es mantener el sistema de las autonomías, tal como está ahora. Según algunos, este sistema de las autonomías pues no recoge la diversidad plurinacional. Según otros, no se puede mantener 17 parlamentos autonómicos o 17 administraciones en paralelo. Bueno, tiene diversas críticas. Por otro lado, nunca ha habido tanto descentralización en España, ni se han hecho tantas cosas, ni se han hecho tanta obra pública. Otra posibilidad es el federalismo uninacional simétrico, es decir, que el Estado determine una serie de competencias y que todas las comunidades autónomas o todos los entes federados tengan las mismas competencias. Otra posibilidad es el federalismo plurinacional asimétrico, es decir, que las naciones tengan unas competencias y las regiones tengan otras competencias. Esto, como veremos, pues es muy polémico, porque si establecemos una definición de nación, pues hay comunidades autónomas que se consideran nación y no quieren ser tratadas como región. Eso lo vamos a ver ahora. La confederación, que es lo que rige en Suiza, que básicamente es que el Estado se encarga de las relaciones exteriores y poco más, bueno, de la justicia, de muy pocas cosas, y que básicamente los estados federados son los que hacen todas las funciones, ¿no? Y por último, la secesión, es decir, que pues se independice una parte del territorio, ¿no? Bueno, como veis, hay muchas posibilidades de futuro. Me gustaría que hiciéramos un debate sobre estas posibilidades de futuro y que dijerais cuál creéis que va a ser y cuál os gustaría que fuera. ¿Cómo cuánto tiempo? Ahora, que lo dijerais ahora, que hiciéramos un pequeño debate ahora. Creo que ¿con cuánto tiempo de futuro te refieres? ¿Cuántos años das más o menos? No sé. El futuro, como el futuro más inmediato, ¿no? Como, bueno, el más inmediato y a medio plazo, ¿no? ¿Cuál creéis que va a ser el camino que se va a seguir? A corto plazo, yo supongo que se seguirá con como está ahora. Ya. Pablo. A ver, yo desde la experiencia de que he cambiado de comunidad autónoma para venir a Madrid a estudiar, es decir, vengo de Andalucía
y he llegado a Madrid, que es una ciudad, por lo menos Madrid ciudad es un sitio totalmente distinto a muchísimos niveles al sitio de donde provengo, o sea, era una ciudad también. Se supone que en teoría no deberían tener muchas diferencias. Yo creo que en muchas cuestiones deberían mantenerse las autonomías de las comunidades autónomas para ajustarse a lo que demanda cada una de las regiones, ¿no? Pero sí que es cierto que eh, esta división de competencias hace que muchas veces haya polémica, sobre todo entre los estudiantes, por ejemplo, en el caso de la selectividad, que al tener criterios distintos en las distintas comunidades autónomas, pero conviviendo con que se puede estudiar, tú puedes salir de tu comunidad autónoma y estudiar en cualquier universidad del país, pues hay veces que hay alumnos que entran más fácil con criterios más sencillos en otras universidades de otros sitios donde en ese propio sitio tienen criterios más complicados para entrar. Entonces, pues sí que yo pondría algunos límites en algunos aspectos, pero mantendría el sistema de comunidades, que es lo que creo que va a pasar. Y ya está. Bien, te dicen por aquí que te has metido en un terreno peligroso. Carmen, adelante. ¿Carmen? Bueno, yo quería añadir a lo que decía Pablo. ¿Se me Es... escucha? Ah, sí, ahora, Carmen, adelante. Vale, yo creo que en el futuro más inmediato es cierto que mantendremos el sistema de autonomías, pero es una realidad que el federalismo plurinacional asimétrico es al que nos estamos acercando más, porque cada comunidad tiene sus propios criterios y tiene sus propias formas de hacer política. Entonces, a mí, el federalismo plurinacional es el sistema en el que se va a implantar en el futuro en España. Bien, yo quería decir dos cosas, una con respecto al primer estudiante y otra con respecto a la segunda. Con respecto al primero, sí, con respecto a la educación y a la selectividad, claro, o sea, el problema es el problema de estar con 17 lógicas distintas yendo a cada uno a su cuerda, digamos, por utilizar una determinada expresión. Pero claro, si estamos en un Estado federal o si estamos en un Estado unitario, se supone que el Estado tiene que ir todos a una. Y entonces, por ejemplo, en este tema de la educación de la selectividad, pues eso, si estamos en un Estado, pues es lógico que todas las personas tengan los mismos derechos, la misma igualdad, la misma libertad y que puedan hacer determinados movimientos dentro del mismo Estado. Por ejemplo, el ejemplo que yo quería poner, además de la educación, es la sanidad. Hace poco se recogió una medida que a mí me parece de justicia y es que si tú vas a otra comunidad autónoma, cuando vas a la farmacia te pueden dar los medicamentos que tienes prescrito en tu receta electrónica en tu comunidad. Y eso puedes hacerlo en cualquier farmacia de España, ¿no? Del Estado español. Entonces, claro, eso es buenísimo, pero eso cae de su propia lógica. Entonces, si estamos en un mismo estado, pues es lógico que si te recetan una cosa en un sitio, la puedas sacar en otro, la puedas tener en otro. Pero si estamos con 17 lógicas distintas y 17 microestados, parece que eso es, cada uno va a la suya, digamos, por utilizar otra expresión, ¿no? Entonces, con respecto a la segunda interviniente, lo que quería decir es que sí, efectivamente, yo creo que, claro, el problema, aparte de la cuestión administrativa y de la cuestión de justicia, de que estamos en un mismo estado y que la lógica de los 17 no nos tiene que llevar a ineficiencia, hay otra segunda reflexión que es lo de la acomodación de la diversidad plurinacional. Que eso, para quien no ha vivido en una comunidad con minoría nacional, a lo mejor no es muy importante o no es muy relevante o no. Pero digamos que en las comunidades autónomas donde la mayoría de la población considera que son una nación y son una nación distinta
son una nación distinta que tiene que reconocer determinados derechos o que tiene que reconocer determinados derechos lingüísticos o determinados derechos culturales. Digamos que la interpretación que se ha hecho hasta ahora es que en la acomodación de esta plurinacionalidad, una determinada interpretación ha sido queremos más competencias, pero el tema ha sido más competencias administrativas, pero el tema ha sido que otras comunidades han dicho, pues si estos tienen más competencias, nosotros queremos más competencias, con lo cual al final todas las competencias han ido a las comunidades autónomas. Y los primeros no se han quedado satisfechos, sino que han dicho, queremos reconocer nuestro pluralismo nacional. Y ese pluralismo nacional, pues ahora veremos en qué consistiría ese reconocimiento del pluralismo nacional, pero son determinadas medidas, algunas que se pueden llevar a cabo y otras que no tanto, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que, como hemos visto antes que el reconocimiento político y el reconocimiento administrativo es distinto, en España se ha dado un reconocimiento administrativo de las diferentes nacionalidades y regiones, por tanto, se han dado competencias administrativas a las regiones y a las nacionalidades, pero las nacionalidades no están satisfechas con el reconocimiento plurinacional de su diversidad y piden más. Y ahí está y las regiones dicen, si estos tienen este reconocimiento, nosotros también lo queremos. Y digamos que ese es un poco el problema que se da, ¿no? ¿Estáis entendiendo, estáis viendo lo que estoy contando? Vale. Vale, vamos a pasar, bueno, por ejemplo, el artículo, un artículo de la Constitución muy famoso, creo que es el 2, es el 2 o el 1, dice, la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que le integran y la solidaridad entre todas ellas. Pues bueno, este texto constitucional fue fruto de un pacto y para algunos para algunos esto está bien, pero para otros la indisoluble unidad de la nación española, patria común indivisible de todos los españoles, algunos dentro de este pluralismo nacional no se sienten del todo dentro de este artículo, ¿no? Vale, quiero contar otra cosa, que es la diferencia entre el modelo de nación de naciones y el modelo de federalismo plurinacional. Eso normalmente no se sabe, no se cuenta o no se sabe bien la diferencia. El modelo de nación de naciones es, España es una nación política y jurídica que contiene naciones culturales como Cataluña, Euskadi, etc. Ese es el modelo de la Constitución. El modelo federalismo asimétrico o reconocimiento de la diversidad plurinacional, que es el modelo de algunos partidos políticos o de algunas visiones, que es el modelo plurinacional, es un modelo distinto, que lo que dice es España son 4 o 8 naciones. O sea, España no es una sola nación. España son varias naciones que se juntan para hacer un pacto federal. Y, por ejemplo, algunas medidas de este federalismo asimétrico serían pues, que los documentos nacionales de identidad tuvieran las lenguas minoritarias, que las diferentes monedas tuvieran las lenguas minoritarias, que hubiera selecciones deportivas, que el uso de banderas en los himnos, la regulación lingüística en el registro civil y mercantil. Yo creo que algunas de estas medidas ya es posible tenerlas. Quiero decir, creo que en el documento nacional de identidad, si se solicita, se puede tener en diferentes idiomas. Luego, desde el punto de vista institucional, la regulación federal del Senado. Esto es una cosa que viene desde hace tiempo y tiempo de la reforma de la Constitución, que quieren reformar el Senado, pero nunca la reforman. El derecho de veto de las comunidades autónomas, la composición del Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, que responda a las comunidades autónomas. En las elecciones europeas, que haya una circunscripción por
estas mis nacionales y la supresión de la administración periférica del Estado. El federalismo fiscal, supongo que se refiere a esa cuestión de ahora no me sale el nombre, pero ya sabéis, esas cuestiones que hacen una contabilidad sobre qué aporta cada comunidad autónoma al Estado y qué inversiones hace el Estado en cada comunidad autónoma. Y eso tiene un nombre determinado, y el déficit fiscal, ¿no? Creo que se le llama por algunas comunidades. Y, por ejemplo, representación diferenciada en la Unión Europea, Consejo de Europa y UNESCO. Vale, ¿qué es lo que ocurre? Que si Cataluña dice queremos un representante en la UNESCO o en la Unión Europea, pues Andalucía o Valencia dirán nosotros también queremos un representante en la UNESCO y en la Unión Europea. Y aquí está el problema. O sea, bueno, aquí está el problema. Aquí está la cosa como es en España, digamos. Ese es el tipo de situación que desemboca el federalismo plurinacional asimétrico. Que si se quiere hacer una diferencia con las minorías nacionales, luego hay que hacer una diferencia por cuestiones de igualdad, de proporcionalidad, con otras partes de España, ¿no? No sé cómo lo veis. ¿Cómo veis estas medidas? Sí, esto también. La verdad es que sí, se fomentan las diferencias y se fomenta enfrentar unos territorios con otros, más que el bien común. Sí, hay poca tendencia al pacto, digamos. Pero, ¿qué os parecen este tipo de medidas? ¿Os parecen factibles? ¿Os parecen muy difíciles? ¿Os parecen contrarias a la Constitución? Bueno, esto sería lo que supone el federalismo asimétrico, ¿no? Algunas de las medidas que defendería el federalismo asimétrico. Bien, vamos ahora a un tema, si todos estos temas son difíciles y complicados, vamos a un tema más complicado todavía, que es el tema del derecho a la secesión. Lo vamos a ver un poco por encima, pero vamos a dar alguna información, ¿no? Bueno, se sostiene que las minorías nacionales tienen derechos de autogobierno, representación y poliétnicos, eso lo dice Química. Y en el extremo de los derechos de autogobierno estaría el derecho a la secesión o el derecho a la autodeterminación, como está en los tratados internacionales. Pero sobre este hay una teoría de la mar salada, se llama así, teoría de la mar salada, que es la que rige el derecho internacional del derecho a la autodeterminación, que básicamente lo que dice es el derecho a la autodeterminación es solo para aquellos pueblos con pasado colonial o que son colonias y donde hay una violación flagrante o donde se produce una violación de los derechos humanos. Entonces, esto es interesante porque hay algunas declaraciones de derechos de Naciones Unidas donde se incluye el derecho de autodeterminación. Y algunas veces los movimientos secesionistas se basan en esos derechos, en esas declaraciones, perdón, para reivindicar el derecho de autodeterminación de una parte de un territorio. Pero ese derecho a la autodeterminación tiene que ver con el proceso de descolonización. Y está pensado para las colonias y está pensado para situaciones donde se violen los derechos humanos. Y parece que no se trata de estos supuestos, ¿no? No se trata de estos supuestos. En Aula Global tenéis el texto de Buchanan. Buchanan es un autor que ha tratado desde la filosofía política el tema de la secesión y que en ese texto, que es un poco largo y un poco complicado,
establece los argumentos a favor y en contra de la secesión. Es muy interesante porque Buchanan vino a España, publicó su libro en España, hizo una introducción especialmente para España y le entrevistaron en el ABC y en el diario Ara. Y en el ABC parecía que estuviera en contra de la secesión y en la entrevista del diario Ara parecía que estuviera a favor de la secesión, con lo cual no sabemos muy bien qué piensa Buchanan sobre la secesión, bueno, de la secesión de Cataluña me estoy refiriendo. Y no sabemos muy bien qué piensa Buchanan sobre la secesión, ¿no? Entonces, hay varios argumentos. Me voy a referir a tres. Bueno, me voy a referir a unos cuantos. El primero es el... Vale. Me comentan que hay un artículo en El País en contra de la secesión. Bien. Sí, puede ser. Él es un estudioso, es un académico. Pero lo que quiere decir por el periodismo es que le hacen una entrevista que parece una cosa y le hacen otra entrevista que parece otra. Y bueno. Lo que quiero comentar es voy a centrarme, tenemos poco tiempo, voy a centrarme en tres argumentos. El primero es el argumento nacionalista. El argumento nacionalista se basa en el siglo XIX, donde dice que cada nación tiene que tener un estado propio. Si eso es así, naciones en el mundo hay muchísimas y es decir, ese argumento se va por la... Es un absurdo, digamos, pretender que cada nación, cada pueblo que se considera una nación tenga un estado propio en el mundo de hoy, no es una cosa verosímil. Necesariamente no cada nación o cada pueblo que se considera una nación puede tener un estado, ¿no? El argumento nacionalista no se sigue. El de preservar las culturas, yo creo que con los derechos colectivos es posible preservar mejor las culturas que a lo mejor con un estado propio. Por ejemplo, con lo que hemos visto de la inmersión lingüística, si los hijos de los inmigrantes, en la situación en la cual hubiera un estado propio, puede ser que fueran una minoría cultural y tendrían derecho a protegerse sus derechos individuales y, por tanto, elegir la lengua de la educación. El argumento económico y de rectificar injusticias del pasado, el argumento económico puede tener un sentido, pero me parece que hay una cosa que son argumentos también en contra, y es que la parte más rica de una sociedad no puede independizarse por una cuestión de solidaridad. Es decir, no puede la parte más rica de una sociedad independizarse, la parte que tiene mayores recursos, la parte que tiene más... porque es una acción insolidaria, ¿no? Los argumentos en contra básicamente a mí el que más me llama la atención es el de protección de las minorías, perdón, el protección es decir, el tema de la secesión supone que de un día para otro alguien es nacional de un país, deja de serlo y se convierte en nacional de otro país. Y la protección de los derechos de esas personas, derechos en el ámbito privado, patrimonial, en el ámbito lingüístico, en el ámbito nacional, en el ámbito, pues puede ser de muchos tipos y pueden tener consecuencias gravísimas, ¿no? Y por otro lado, hay otra cuestión que tiene que ver con lo último que vamos a ver, que es el proceso de referéndum y este tipo de cosas, y es que el proceso para la secesión tiene que tener una mayoría clara y una mayoría reforzada de la población. No puede ser que solo una minoría decidan la secesión de un país. Eso parece claro, ¿no?
Bueno, hay más argumentos. Yo os he contado los que a mí me parecen como más antes. No sé si tenéis alguna opinión o queréis comentar algo sobre este punto. Adelante, Carmen. Entonces, para una posible secesión, posible, muy posible, en plan, bueno, no posible, perdona, de Cataluña tendría que hacerse como una votación general, un referéndum general. A ver, eso es un poco complicado. La respuesta no está clara. Vamos a pasar a la última diapositiva que habla del Quebec. No, la teoría de la marsalada se refiere a al ejercicio del derecho de autodeterminación hoy en día. Que solo es para colonias o para situaciones en las cuales no se respeten los derechos humanos. Esa es la cosa. ¿Queda claro, Rebeca? Pablo, adelante. Que lo que se plantea, de lo que se habla, con lo de la secesión y tal, eh, para la autodeterminación de una región, es que se vote una reforma constitucional, porque la Constitución ahora mismo no acepta que una región vote por sí sola su propia autodeterminación. Entonces, lo que se plantea es hacer un referéndum en el que se plantee si se hace una reforma constitucional en la que se acepte que una región vote su propia independencia o, por el contrario, no se deja que eso se haga y se mantiene la Constitución tal como está. Entonces tú en ese referéndum podrías opinar si te parece bien que, pues eso, la comunidad vote su independencia o no te parece bien. Y conforme al resultado de eso, pues se tomarían las decisiones. Es como un paso previo a o sea, que no es que entre todos votemos si una comunidad se separa o no, sino que previo a eso hay que ver la constitución que tenemos ahora y ver si hacemos el cambio o no lo hacemos. Sí, sí. Dime, Carmen. Contestando a lo que dice Pablo, entonces lo que se tendría que hacer es cambiar la Constitución en cierta forma, ¿no? Sí, Sí, o sea, sí. A ver, perdón, habla tú. no, habla tú, habla tú. Que con el sistema jurídico que hay ahora mismo, como estábamos en un Estado constitucional y la Constitución es lo que prima frente a cualquier otra cosa, pues sí, si quiere, o sea, si eso se cambia, pues ya estaríamos hablando de otra cosa. Pero en principio habría que ver si cambiamos o no cambiamos la Constitución todos juntos. Y ya después, pues dependiendo de lo que saliese, pues ya se hace o no. Que no me estoy A ver, posicionando de ninguna manera con respecto a eso, simplemente estoy diciendo lo ya, que ya, ya. eso. No, bien, bien, bien. Muchas gracias. Mira, primero os cuento lo de Quebec y luego os cuento lo de España y Cataluña. En Quebec han habido dos consultas. La primera, la pregunta era complicadísima y no se podía entender y bueno, entonces el Tribunal Supremo canadiense tuvo ocasión de pronunciarse en una sentencia que es muy interesante y que dijo que, primero, la secesión unilateral no está reconocida ni en derecho internacional ni en derecho constitucional. Pero en una sentencia que no son como las de aquí, sino con una sentencia que, digamos, promoviendo, dijo que si en Quebec se tenía, digamos, una aspiración mayoritaria a la independencia, se podía llegar a un acuerdo para establecer un referéndum pero las condiciones eran una pregunta clara y una mayoría clara. Y eso son las condiciones que se establecen para el segundo referéndum, que tampoco salió. Pero, como sabéis ahora, los independentistas en Quebec están de capa caída y no es una opción mayoritaria, pero se hace un reconocimiento de Quebec como una sociedad distinta y se le otorgan, es decir, lo normal
en las sociedades el pluralismo plurinacional se acomode con federalismo. Eso es lo normal. Lo excepcional es que haya un caso de secesión. Entonces, lo que os quería contar con respecto a España es lo siguiente. En primer lugar, el sistema tanto inglés con Escocia como canadiense con Quebec, la Constitución, sabéis que en Reino Unido no hay Constitución escrita y el sistema constitucional de Canadá y de Reino Unido es distinto del de España. Eso es una diferencia. Después, y en ese sentido tiene razón Pablo, de que la Constitución no prevé este tipo de situaciones, o al menos estarían prohibidas, o estas situaciones son inconstitucionales, ¿no? Por hacer un referéndum unilateral está prohibido, pero es que está prohibido en Escocia y en Canadá, ¿no? Allí se llegó a un acuerdo para hacer un referéndum. Entonces, lo que aquí se sostiene es que hacer un referéndum que solo afecte a una parte no es constitucional. Lo que yo digo con todo esto es lo siguiente. Primero, hay un problema de lo que se llama petición de principio. Es decir, si vamos a consultar a una parte para que decida si esa parte se puede independizar del todo, ya al preguntar a la parte estás como respondiendo a la pregunta, quiero decir, a una petición de principio, estás respondiendo a la pregunta de que esa parte puede decidir si se puede ir del todo, con lo cual le estás diciendo usted tiene derecho a autodeterminación porque puede decidir si se va del todo, ¿no? O sea, el hecho de hacer el plebiscito o el referéndum, perdón, ya implica que tiene el ejercicio del derecho a autodeterminación. Es una petición de principio. Entonces, hay otros que dicen, no, se tiene que consultar a todos los españoles y que todos los españoles decidan si una parte se puede ir del todo, ¿no? Si el pueblo español decide si una parte se puede ir del todo, y esa es la mayoría. Por tanto, es un poco el cruce de soberanías, ¿no? Que es soberano y en eso tiene que ver lo que os contaba antes de la nación de naciones y el federalismo plurinacional. O sea, España es una nación unitaria, política, jurídica, y hay naciones culturales, o España es una nación plurinacional que somos España o digamos que hay Cataluña, Euskadi, Galicia y otras naciones y España como tal no es una nación. Eso es una cuestión de concepto, es una cuestión ideológica, digamos, pero el marco constitucional es el que es y el marco constitucional es el de nación de naciones, ¿no? Y por otro lado, el tema de la pregunta clara y la mayoría clara, que es un tema muy interesante, lo que la Comisión de Venecia, que es un organismo del Consejo de Europa que establece dictámenes y establece, digamos, informes sobre determinados temas, sobre los referéndums de autodeterminación, ha dicho que la mayoría clara tiene que ser una mayoría del censo, no de los votos, eso nunca se dice, una mayoría del censo, y una mayoría de más del 60% o de más de 2/3, o sea, una mayoría clara. Si una mayoría de 2/3 de una población, del censo de una población, quiere independizarse, pues habría que hacer una reflexión sobre el tema. Habría que hacer una reflexión sobre el tema, siempre y cuando se tengan todas las garantías, siempre y cuando se dé información completa, siempre y cuando haya neutralidad de los medios, siempre y cuando se cumpla una serie de condiciones. No sé si queréis añadir alguna cosa a esto que estoy comentando. Bueno, estas son reflexiones sobre esta cuestión que está tan en boga, pero lo que quiero decir es que el mecanismo habitual de solución de los problemas de acomodación plurinacional es el federalismo, que se puede perfeccionar, que se puede discutir, que se puede negociar, pero que la vía de salir del Estado y que la vía de romper la baraja, pues es una vía muy excepcional y en casos pues de flagrante violación de los derechos humanos, ¿no? que no se dan. Muy bien, pues hasta aquí el tema 5 del curso El multiculturalismo a debate.